Buenas tardes, bienvenidos al seminario web titulado Tirosinemia, resultados del seguimiento a largo plazo. Esta conferencia estará dictada por la doctora María Luz Cous. Esta instancia ha sido organizada por la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal y el Laboratorio de Enfermedades Metabólicas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. La conferencia durará 30 minutos y luego tendremos 20 minutos para resolver sus dudas. Los invitamos a realizar sus preguntas mediante la opción Pregunta y Respuesta de la plataforma Zoom o a través del Facebook de SLAIM o de Educainta. La conferencia estará moderada por la doctora Marcela Vela, quien es pediatra investigadora del Instituto Nacional de Pediatría en el área de enfermedades metabólicas hereditarias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y es expresidenta de la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal. Doctora Vela, le doy el pase para que inicie el seminario web. Muy buenas tardes a todas y a todos. La doctora María Luz Couse es jefa del Servicio de Neonatología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y es directora de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metabólicas Congénitas del mismo hospital. También es profesora titular de Pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela y es líder del Grupo de Investigación de Metabolopatías del Instituto de Investigación Clínica de Santiago de Compostela, que está acreditado por el Instituto de Salud Carlos III. La unidad de la doctora Couse es un centro de referencia nacional desde 2015 y está acreditada por el Ministerio de Salud de España y es miembro de la Red Europea de MetaERN desde 2017. Además, la doctora Couse es una prolífica autora de artículos científicos. Tiene más de 200 publicaciones, la mayoría de ellas espléndidas, muy prácticas y útiles. Tiene una amplia experiencia en la tirosinemia hereditaria tipo 1 y este es el tema que nos va a hacer el honor de impartir el día de hoy. Doctora Couse, es un honor para la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal que usted haya aceptado esta participación y le agradecemos de antemano todo su esfuerzo para esta charla. Puede empezar ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por haberme invitado a participar en esta webinar. Para mí, de verdad, es un honor el estar ahora con vosotros y le estoy muy agradecida a la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal. Y permitidme que le dé un agradecimiento especial a Verónica Cornejo porque tengo de siempre mucha relación con ella, la aprecio mucho, fue ella la que contactó conmigo y también gracias a ti en particular, Marcela, por moderarme. Bueno, pues entonces, sin más, os voy a hablar de lo que ya ha comentado Marcela, de lo que me habéis pedido, de las tirosinemias. Me referiré en particular a la tirosinemia tipo 1, porque es con la que tenemos experiencia clínica. Con la tipo 2, la verdad es que no tengo ninguna experiencia y con la tipo 3, si queréis, después lo comentamos, es mucho más rara. Nosotros tenemos un caso, pero ya el tratamiento sabes menos por dónde ir porque, bueno, lo que tratas es sobre todo de evitar esa alteración neurológica y la dieta pues es lo que tenemos, pero la eficacia a largo plazo no se sabe bien. Bueno, quería comenzar con esta diapositiva que en la parte superior está mi ciudad, que es Santiago de Compostela.
El próximo año, en 2021, es Año Santo y cada 2 años el Congreso Nacional de Metabólica se celebra en España cada 2 años. Y justamente en 2021 toca en Santiago de Compostela. Es en el mes de octubre, lo queremos hacer presencial sí o sí, con lo cual si la COVID todavía no está plenamente controlada, lo retrasaremos un poco, pero desde ya os invito a venir a la ciudad y aprovechando pues al Congreso, que seguramente esperemos que resulte muy fructífero. Y en la parte inferior pues está el hospital donde trabajo, el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Comenzando ya, metiéndose en profundidad en la materia, sabemos que el ser humano cuando nace no cabe duda de que tiene una dotación genética que le caracteriza y que le va a marcar. Pero luego le surgen una serie de oportunidades, de adversidades que condicionan su destino, su suerte. Y no cabe duda de que uno de ellos es el cribado neonatal de tirosinemia tipo 1 para pacientes que tienen este trastorno, y otro es afortunadamente el tratamiento precoz con NTBC con la nitisinona, que tenemos ya disponible desde 1992, desde que la doctora Holmes en Suecia pues hiciese ese descubrimiento. En esta diapositiva podemos ver la vía catabólica de la tirosina. Sabemos que la tirosina no es un aminoácido esencial, sino que deriva de la fenilalanina. Y entonces en su metabolismo casi al final interviene un enzima que es la fumarila cetoacetato hidrolasa, que cuando está deficiente ese enzima es cuando hablamos de tirosinemia tipo 1. ¿Y qué pasa? Que se acumulan metabolitos tóxicos, particularmente el maleíla cetoacetato y el fumarila cetoacetato y la succinilacetona. Hay también, como digo, la tirosinemia tipo 2 por el déficit de tirosina aminotransferasa y la tirosinemia tipo 3. El tratamiento en la tirosinemia tipo 1, como digo, el tratamiento farmacológico muy importante es el NTBC, la nitisinona, y lo que hace es inhibir esta enzima de aquí arriba, que es la 4-hidroxifenilpiruvato deshidrogenasa. Y entonces, al inhibirla, pues hace que no haya estos metabolitos tóxicos que reflejaba, como el maleíla cetoacetato, el fumarila cetoacetato y la succinilacetona, que van a estar muy disminuidos. Lo que pasa es que la tirosina sí que va a estar aumentada y por eso necesitamos no solamente el tratamiento farmacológico, sino la dieta restringida en fenilalanina y en tirosina. El enzima se manifiesta, el déficit enzimático se manifiesta fundamentalmente a nivel hepático y renal, y esas son las manifestaciones principales de la enfermedad, particularmente las manifestaciones hepáticas, que además son las que representan con mucho esa mayor morbilidad y también mortalidad. La forma de presentación hepática puede ser en 3 tipos: un fallo hepático agudo, en donde se manifiesta esa insuficiencia hepático aguda con coagulopatía, donde también puede haber pues hepatomegalia, ascitis, ictericia, también se puede presentar con cirrosis y más raramente, pero también está ahí con un hepatocarcinoma. Las manifestaciones renales son menos frecuentes y generalmente están más presentes en la fase crónica. Puede ser desde un pequeño fallo renal a una insuficiencia renal, y lo más característico es la afectación tubular proximal, en que van a hacer un síndrome de Fanconi con glucosuria, aminoaciduria, fosfaturia, bicarbonaturia. Y esto nos va a llevar con toda probabilidad a un raquitismo hipofosfatémico, como tiene esta niña que ven aquí reflejada. Las manifestaciones neurológicas son menos frecuentes, pero también están ahí, duran generalmente de 1 a 7 días y son crisis repetidas en donde hay dolor abdominal, neuropatía periférica, incluso puede haber insuficiencia respiratoria, parálisis, que luego van recuperando poco a poco.
El tratamiento, como digo, con NTBC pues mejoró de forma significativa el pronóstico de la tirosinemia tipo 1, ¿no? Con ese herbicida, como decía, de la doctora Holmes. Y entonces al principio lo teníamos por uso compasivo y después ya fue comercializado. Y por ello el tratamiento precoz dietético farmacológico pues consigue disminuir la tasa de complicaciones hepáticas y renales, reduce la necesidad de trasplante hepático y también disminuye el número de ingresos hospitalarios. Pero el NTBC no previene totalmente el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Eso es algo que debemos de tener presente. Lo que pasa es que si empezamos precozmente ese tratamiento, disminuye de forma marcada el desarrollo. En otra diapositiva, dependiendo del momento de inicio de tratamiento, el riesgo de desarrollar el hepatocarcinoma. Si el tratamiento se comenzó en los primeros 6 meses, el riesgo va a ser muy bajo. No obstante, siempre hay que tener presente de que estudios en modelos animales en ratón, y destaco este estudio de Vogel de Pathology de 2004, pues sugieren que el hepatocarcinoma celular puede ocurrir incluso en aquellos que empezaron con tratamiento con NTBC en el periodo neonatal, por lo cual tenemos que extremar la vigilancia a largo plazo en todos los pacientes. Y, como digo, para marcar el pronóstico lo tenemos que detectar precozmente para que así consigamos mejorar ese pronóstico, y por eso me considero muy defensora del cribado neonatal de la tirosinemia tipo 1. Os debo de decir de que en España en 2013 nuestro Ministerio de Sanidad, que aquí marca las pautas, pues indicó el cribado ampliado para 7 entidades. Ninguna de ellas será la tirosinemia tipo 1. En 2019 la amplió a otra entidad, en este caso la deficiencia de biotinidasa, y ahora está con otras 2 que también va a recomendar, que una es la enfermedad de jarabe de arce y otra la aciduria isovalérica, pero como veis de la tirosinemia tipo 1 pues no se habla. Pero la realidad es que en muchas comunidades de España pues lo estamos haciendo igualmente, y en Galicia hemos sido pioneros de España y de los primeros a nivel mundial en empezar con el cribado ampliado neonatal. Empezamos ya en julio del 2000 y entonces lo que hacíamos inicialmente con respecto a esta patología era medir la tirosina, y cuando la tirosina estaba elevada pues hacíamos como prueba de segundo nivel la succinilacetona. Bueno, esto cambió y hoy en día hacemos lo más recomendado, que es ya hacer como prueba de primer nivel la succinilacetona por espectrometría de masas. De todas formas, en algunos centros pues se sigue haciendo la tirosina. Lo que pasa es que la tirosina, hay que decir que en esta época es poco sensible y poco específica. Es poco sensible porque la concentración de tirosina puede ser normal o muy ligeramente elevada en los primeros días de vida. Y donde marcas el punto de corte, por ejemplo, hay muchos que vemos de 160, 170 y a veces el punto de corte está en 200, y luego puede tratarse también con bastante frecuencia, hasta el 10%, de una tirosinemia neonatal transitoria. De hecho, nosotros cuando teníamos la tirosina, pues como eran tantos, ¿qué hacíamos? Lo enviábamos al pediatra de atención primaria. Y yo siempre les decía, si veis que el niño está amarillo, que siga amarillo, hacedle por favor una analítica y verle la coagulación. Si la coagulación está alterada, eso va a ser una tirosinemia tipo 1 y no podemos decir que es ictericia por lactancia materna. Cuidado con eso. Bueno, el objetivo, lógicamente, para todas las patologías en el cribado, pues es diagnosticarla correctamente e iniciar el tratamiento en los primeros 10 días de vida. Nosotros no lo conseguimos muchas veces, estamos en ese camino, pero no se consigue muchas veces. En esta entidad, bien es verdad que la clínica suele ser en la segunda semana, a veces en la tercera semana, con lo cual, bueno, llegamos a tiempo en la mayoría de las veces. Y entonces lo que os voy a comentar es el estudio que hemos hecho en España de pacientes con tirosinemia tipo 1 que estaban tratados con el NTBC, ¿no? Con la nitisinona.
Participaron 14 centros que coordinamos desde nuestro centro y el contacto se hizo a través de nuestra sociedad, que es la Asociación Española de Errores Congénitos del Metabolismo, AECOM. El estudio, bueno, pues tratamos de que fuera aprobado en cada centro por el Comité de Ética Local. Los datos fueron publicados en Medicine en 2019. Aquí veis los centros que han participado. El nuestro, el gallego, bueno, pues hizo de centro coordinador y como veis participaron 2 de Madrid, 2 de Cataluña, 3 de Andalucía, bueno, diversos centros de varias comunidades que llevan todos ellos pacientes con tirosinemia tipo 1 y que lo tenían, que estaban a tratamiento farmacológico y dietético. Entonces, para ese estudio estudiamos variables clínicas teniendo presente el sexo, la edad que tenían al diagnóstico, si el diagnóstico había sido por cribado o clínico, qué clínica presentaban al diagnóstico y el fenotipo. Si era agudo, su agudo crónico. Agudo en los primeros 6 meses, su agudo, en muchos centros lo consideran entre los 6 meses y 1 año, en otros entre los 6 meses y los 2 años, que fue lo que consideramos en este estudio, y crónico ya cuando la sintomatología la inicia a partir de los 2 años. Estudiamos también variables bioquímicas de sucinilacetona, alfa-fetoproteína y los aminoácidos fenilalanina y tirosina. El estudio genético, el tratamiento teniendo presente la edad en que se empezó el tratamiento, qué dosis de NTBC le dábamos, cuáles eran sus niveles y cómo era la adherencia al tratamiento tanto dietético farmacológico. Cómo evolucionaban con ese tratamiento en la sintomatología clínica, si desarrollaron o no hepatocarcinoma, variables antropométricas, porque además vimos que no había hasta el momento actual ningún estudio de cómo tenían el IMC estos niños y también la función cognitiva y el rendimiento escolar. Como digo, parámetros analíticos que se estudiaron de aminoácidos mediante cromatografía de intercambio iónico, se consideraron normales los niveles de fenilalanina de 35 a 120 micromolar y de tirosina de 200 a 400. La sucinilacetona mediante espectrometría de masas en sangre, considerando como normal si es menos de 0,1 micromolar y en orina menos de 1 milimol creatinina. La alfa-fetoproteína en general se consideró normal inferior a 10 microgramos litro, en el primer año pues un poquito mayor, ¿no? Y luego los niveles de NTBC entre 30 y 60 micromolar. Hay centros en donde ya aconseja más mantenerlo entre 40 y 60, pero bueno, nosotros establecimos eso. El cribado neonatal, si se hacía la sucinilacetona directamente y si hacía niveles de tirosina, pues el punto de corte vimos que en la mayoría de los centros estaba en 200 micromolar y que hacían la sucinilacetona como marcador secundario. Hicimos también una evaluación antropométrica, ¿no?, con los percentiles de peso y talla y cálculo del IMC. La verdad es que utilizamos mucho esta herramienta de valoración nutricional de la ESGAN, de la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Esta es la página web porque es muy sencillo, te da al momento los percentiles y bueno, es muy aplicable en consulta porque ya clicas y enseguida lo tienes. Hicimos una evaluación cognitiva con valoración del índice de desarrollo psicomotor o del cociente intelectual a partir de los 6 años, valorando el Brunel-Lezing en lactantes, porque algunos tenían el Bailey, pero otros no, la escala de McCarthy para los de edad preescolar y luego ya escala de inteligencia en edad escolar, considerando lo normal si era igual o superior a 85. Los resultados, bueno, pues fueron evaluados con este paquete estadístico. Y entonces, con todo ello, ¿cuáles fueron los resultados? Estudiamos en total 52 pacientes. En los 14 centros controlaban 52 pacientes, de los cuales 7 eran adultos y 45 niños. El 57% varones y la edad media de 11 años. Pero el rango era muy amplio, desde 2 meses hasta 24 años.
De esos 52, la mayoría fueron por diagnóstico clínico y 8 fueron detectados a través del cribado neonatal. Los detectados a través del cribado neonatal, como veis, la edad media al diagnóstico fue de 12,7 días, con un rango de 7 a 21 días. O sea que lo de los 10 días, como veis, no lo cumplimos muchas veces, ¿no? En los pacientes de diagnóstico clínico, que eran la mayoría, la edad media al diagnóstico fue prácticamente de 15 meses, con un rango entre 22 días y 47 meses. La presentación que predominó con mucho fue la aguda en los 6 primeros meses de vida, que fue más del 50%, después la subaguda y la crónica bastante más rara. El seguimiento medio en los pacientes de cribado pues fue de 6 años y en los pacientes de diagnóstico clínico de 10 años. Y todos ellos recibieron NTBC desde el diagnóstico. Lo aconsejado en la literatura es de 1 miligramo kilo día, pero ya veis que a veces pues ajusta la dosis. El medicamento es caro y la dosis media de inicio fue de 0,82 miligramos kilo día. De los pacientes que fueron detectados y diagnosticados a través del cribado neonatal, 7 estaban asintomáticos al diagnóstico, pero había uno que ya tenía clínica, ya tenía insuficiencia hepática al diagnóstico. Lo que pasa es que, bueno, pues en cuanto se detectó, le vino muy bien porque ya se empezó a tratar prontamente. De los pacientes con diagnóstico clínico, que eran 44, como dije antes, pues la mayoría eran de agudo y después subagudo y finalmente crónico. Aquí vemos la sintomatología que presentaron, en general el total de la muestra, que casi todos tenían sintomatología hepática, un 85%, la renal menos frecuente y luego hematológica, oftálmica o neurológica. Si vemos de los detectados por cribado, como dije antes, solamente uno tenía manifestaciones hepáticas y no había ningún otro síntoma a su detección. Por diagnóstico clínico, todos prácticamente tenían manifestaciones hepáticas, es decir, 43 tenían manifestaciones hepáticas. De los 44, casi un 50% tenían manifestaciones renales, también alteraciones hematológicas, algunos oftalmológicas y también neurológicas. Bueno, lo que predominaba con mucho pues era la afectación hepática al diagnóstico. Y aquí vemos en verde oscuro cuando son de presentación aguda, frente en verde claro subaguda o crónica. La manifestación hepática en las formas agudas fue sobre todo el fallo hepático agudo, que ese fue el predominante, y en las de manifestaciones con coagulopatía en muchos casos y en manifestaciones crónicas pues fue la hepatomegalia, también el que hubiera nódulos hepáticos, coagulopatía, algún caso con cirrosis e incluso uno debutó con hepatoblastoma. No hepatocarcinoma, era hepatoblastoma, era una forma más benigna. Afectación renal al diagnóstico, en la forma aguda predominaba una disfunción tubular renal, pero luego la nefrocalcinosis, que es tan característica también en estos pacientes, se ve sobre todo en las formas crónicas y, bueno, muy pocos se hicieron, afortunadamente tenían insuficiencia renal. Aquí vemos un poco, estas son las manifestaciones al diagnóstico que os comenté, y aquí vemos la afectación clínica evolutiva, cómo se comportaron después del tratamiento. Bien, después del tratamiento persistían con sintomatología hepática, el 11,5%, con manifestación renal también algunos, pero ya muy poco, y luego lo que llamaba la atención es que 6 persistían con manifestaciones neurológicas, y estas manifestaciones neurológicas eran sobre todo convulsiones, pero no persistía como vemos de esta clínica, no persistía de los de cribado ninguno con sintomatología clínica, o sea que se resolvió, solamente había uno con sintomatología hepática que se resolvió y evolutivamente no la presentaron. Y de los del
diagnóstico clínico, bueno, pues son en realidad estos que ya os he comentado, en donde destaca el importante porcentaje de niños que presentaron convulsiones, que presentaron epilepsia. Aquí vemos la evolución clínica en general de toda la muestra al diagnóstico y después del tratamiento, cómo la sintomatología hepática con el tratamiento mejora mucho, cómo mejora prácticamente en casi todos los casos la sintomatología renal, lo mismo que la hematológica. La oftalmológica, bueno, pues era un caso en donde persistió, pero sin embargo la neurológica, como veis, fue aumentando evolutivamente. Y es que, como digo, 5 con formas agudas presentaron convulsiones. Y también os quiero destacar este caso, que es un niño de 13 años con una presentación subaguda, que ya se le puso tratamiento rápidamente a los 9 meses de vida aproximadamente, y tuvo buena adherencia tanto farmacológica como dietética. Sin embargo, a los 13 años hizo un hepatocarcinoma. O sea que por eso soy una gran defensora del cribado, la importancia de tratarlos muy precozmente. Con respecto a la función cognitiva, bueno, pues no hemos visto trastornos del aprendizaje en los pacientes diagnosticados a través del cribado y sí un 15% de los pacientes que tenían diagnóstico clínico, precisando soporte pedagógico y adaptación curricular, y también un importante porcentaje con fracaso escolar. Bueno, 3 pacientes en total. Uno se asoció a un síndrome de Angelman y 2, la verdad, de estos tenían pobre adherencia terapéutica. Vimos que el cociente intelectual era significativamente normal en todos los del cribado, y por diagnóstico clínico un 68,7% lo tenían superior al 85%, pero sobre todo inferior a 70%, que es lo que nos marca más la pauta, pues fueron con CI inferior a 70, había 4 casos. Y luego llama la atención de que 17% de los pacientes mostraron trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ya no siguieron teniendo después esas crisis neurológicas, estos pacientes que tenían déficit de atención e hiperactividad, o sea que no está relacionado, y un 11,5% pues desarrollaron epilepsia. Esos 5 casos que os decía de convulsiones. También se dice de que hay relación entre que si llevas el tiempo de tratamiento con NTBC más prolongado, que el CI que pueda ser más bajo. Entonces quisimos estudiar esto y efectivamente vimos que los que tenían un CI inferior a 70 tenían más días de tratamiento que los que tenían un CI entre 70 y 80 y prácticamente similar a los de mayor o igual de 85. Pero debo de decir que estas diferencias no fueron significativas y mediante un modelo de regresión lineal vimos que no había una correlación negativa entre la duración del tratamiento con NTBC y CI, o sea que nuestros datos, bueno, pues están en contra, no están de acuerdo con otros estudios previos. Con respecto a la evolución antropométrica, el 50% pues tenían un IMC normal, pero llama la atención de que un 25% tenían sobrepeso o obesidad. Debo de decir de que también, por ejemplo, en España es bastante frecuente el sobrepeso y obesidad. No llega a estas cifras, pero sí que está probablemente teniendo presente el sobrepeso en un 18%, con lo cual es ligeramente superior, pero tampoco tanto a la población general. Y además que no había diferencia entre los que estaban detectados a través del cribado y de diagnóstico clínico. Las diferencias no fueron significativas, o sea que estaba el IMC elevado, pues lo presentaban tanto si eran detectados por cribado como a través del diagnóstico clínico.
Con respecto a la evolución bioquímica, vemos aquí los niveles de tirosina, cómo bajaron drásticamente en los detectados por cribado. En los de detección aguda costó más bajar estos niveles de tirosina y también bajaron, pero menos llamativamente, en los de subagudo y crónico. Lo mismo, bueno, con la succinilacetona, donde bajó muy significativamente fue en los detectados por cribado. En los de detección aguda sube, pero es que puede subir inicialmente estos valores de succinilacetona y que luego bajen, y luego con nivel en los de subaguda o crónica inicialmente se mantuvieron igual. Y con la alfa-fetoproteína, bueno, pues descendió significativamente en todos los casos. La adherencia al tratamiento en general, como digo, se comenzó desde el diagnóstico. Se recomienda en general de 1 miligramo kilo día, o si hay un fallo hepático agudo, pues incluso comenzar con 2 miligramos kilo día y luego vas bajando. La adherencia farmacológica fue buenísima en todos los pacientes, y la adherencia dietética, pues lógicamente es mejor en los detectados por cribado porque ya los acostumbras desde el principio, que no en los de diagnóstico tardío. Los niveles de NTBC pues se mantuvieron bien, tanto si fueron detectados por cribado como por diagnóstico clínico, considerando para nosotros normal entre 30 y 60 micromolar. Aquí podemos ver el estudio genético, en donde la variante más frecuente que tenemos es esta. La más frecuente a nivel mundial es la segunda, que vemos aquí reflejada, pero bueno, en el área mediterránea la más frecuente es la C554, que es la que hemos tenido mayor número de casos, hasta un 64%, y afectando con el número de alelos pues era de 54,9%. Y luego la segunda, que es la más frecuente a nivel mundial, bueno, pues la presentaban un 27,7%. Hemos detectado también una nueva variante, que fue esta, y entonces, bueno, vemos aquí la más frecuente en nuestro a nivel del área mediterránea, y la más frecuente a nivel internacional. Bueno, vemos aquí cómo se manifiestan. Esto está muy bien, estos datos de Angileri del 2015 para las variantes de la tirosinemia, donde ya en estos momentos pues hay unas 200 descritas, y entonces él muestra este plano de cómo están a nivel mundial, y dice que a nivel mundial efectivamente que la más frecuente es la 12 y después del segundo lugar la 6. En Europa pues sucede al revés, pero claro, se basa en los datos, que si os fijáis, bueno, pues la mayoría son de España, porque además teníamos un estudio previo de 2011 precisamente, que también coordinamos desde Santiago, para ver qué estudio genético teníamos en España. Y luego, bueno, es un poquito de Portugal, de Polonia, Yugoslavia, y en cualquier caso, bueno, pues son las dos más prevalentes, ¿no? Invertido el orden, pero las dos más prevalentes. Y nosotros, lógicamente, en España, bueno, pues tenemos lo mismo que a nivel de Europa, sobre todo porque además mirad cómo considera para su valoración. Viendo estas variantes, pues dijimos, bueno, si tienen la variante más prevalente, ¿va a ser en ellos peor la evolución hepática o renal? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, nosotros la evolución hepática fue buena en general en el 90% prácticamente de los pacientes, 88%, y un 11 y pico que tuvieron una evolución pobre. Y se tenían esta mutación más prevalente en homocigosis, pues 2 de ellos fueron de los que tuvieron esa evolución pobre,
y, o sea, eran con evolución pobre 6, ¿no?, de los de estudio genético. Y si tenían esta variante en homocigosis, pues 2 tuvieron evolución pobre y 3 si la tenían en heterocigosis. O sea que en realidad era como, no es un marcador de peor evolución, pero tampoco de bueno. Son pocos casos y no podemos establecer conclusiones de verdad. Y con respecto a la evolución renal, pues la verdad es que sí que aquí todavía, bueno, las diferencias no fueron significativas en ningún caso, pero aquí menos. Bueno, probablemente tenga un poquito más de evolución hepática peor, pero habrá que ver con otros países y estudios más amplios para poder establecer conclusiones. O sea, decir a modo de conclusiones en nuestro estudio que en consonancia con series previas, pues no cabe duda de que hay un beneficio clínico muy importante si se establece un tratamiento combinado con la dieta restringida en tirosina y fenilalanina y el tratamiento con el NTBC. Quiero resaltar este caso de presentación subaguda que tenía una buena adherencia terapéutica tanto al tratamiento farmacológico como dietético, controlando sus niveles de NTBC, que los tenía bien, sus niveles de tirosina, que los tenía bien, y sin embargo hizo un hepatocarcinoma que requirió trasplante hepático. No cabe duda de que persisten algunas complicaciones clínicas evolutivas y estos son sobre todo referidas a trastornos del aprendizaje y a trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Podemos comentar después, si queréis, un poquito sobre esto, pero bueno, de verdad, claro, no se tiene el porqué. Y luego destacar un alto porcentaje de sobrepeso o obesidad sin haber diferencia entre los de cribado por diagnóstico tardío, fue un 25%, pero como digo, bueno, en España tenemos un porcentaje elevado ya de por sí, nuestros niños y también mayores hay un 18%. Con todo esto que he dicho, no cabe duda de que tenemos que tener una mentalidad abierta hacia dónde debemos de ir y qué debemos de hacer y lo que debemos de tratar de conseguir, ¿no? Y para eso os quiero mostrar esta diapositiva que es de la doctora Camarena. La doctora Camarena ahora ya se jubiló, está en el... trabajó en el Hospital La Paz en Madrid y eran con mucho los que tenían más experiencia en trasplante hepático. Nosotros en Santiago de Compostela sí tenemos ahora experiencia en trasplante hepático, pero no de los años que tenían ellos ni es referencia como esto. Entonces, bueno, pues ella lo que ponía es de que antes de 1992, antes de que empezara este tratamiento del NTBC, pues estaba indicado qué hacías con estos pacientes. Les trasplantabas el hígado, ¿no? Porque hacían fallo hepático, afectación renal, afectación neurológica y hacían hepatocarcinoma en un 35%. Su base de datos es muy amplia, con 125 trasplantes hepáticos entre 1987 y 2008. Del 88 al 92 fueron 65 con una edad media de 1,8 años y del 92 al 2008 60 con una edad media de 3,7 años. Pero dice que con el cribado neonatal actualmente es rarísimo que se lleve ya al trasplante hepático, que las causas principales pues es que haga una cirrosis o que haga el hepatocarcinoma y entonces aquí pone estos datos del riesgo de hepatocarcinoma dependiendo del inicio de NTBC, que si empiezas el tratamiento antes de un año el riesgo va a ser inferior al 1%. Entre 1 y 2 años va a ser del 7%, entre 2 y 7 años del 21% y por encima de 7 años del 31%. Actualmente, como digo, es excepcional el que se indique el trasplante hepático en la tirosinemia tipo 1. La indicación principal es el hepatocarcinoma y luego, bueno, que haga un fallo hepático que no responda, que eso es rarísimo.
Esta mentalidad abierta para poder hacer un tratamiento precoz nos lleva a que hagamos el cribado de tirosinemia y sabemos que además la mayoría de ellos los vamos a detectar asintomáticos. Cuidado, si tenemos duda porque hacemos la prueba de la tirosina, entonces un marcador muy importante es verles la coagulación. Si la coagulación está alterado, vamos a estar ante una tirosinemia tipo 1 con toda probabilidad. Una vez que los detectamos, iniciar rápidamente el tratamiento dietético y farmacológico y en la evolución pues no suelen hacer descompensaciones hepáticas ni neurológicas y el deterioro de enfermedad crónica pues es muy raro. Además, el riesgo de hepatocarcinoma va a ser mucho menor. Con el cribado no todo se soluciona. Persisten problemas con déficit de atención y dificultades del aprendizaje. Es algo que debemos de tener presente y lo que pasa es que es muchísimo menor en comparación con toda la otra sintomatología. Por ello, es importante disponer de estos medicamentos, que son medicamentos huérfanos. Bueno, tenemos como es el que hay, ¿no? La nitisinona, que la tenemos tanto en comprimidos, cápsulas como en presentación líquida. Y claro, a veces es difícil porque en países para conseguirlo, porque tratan de buscar sistemas de coste-efectividad que son convencionales y esto no vale para las enfermedades raras o para las enfermedades ultra raras, como este es el caso, porque demostrarlo es muy difícil, ¿no? Aunque veas que la efectividad es notable, claro, te quieren contra placebo, si ya está demostrado que placebo, ¿no? Y entonces, bueno, pues a veces es difícil de convencer a las autoridades. Y luego, finalmente, deciros de que nosotros que trabajamos con enfermedades raras, la frontera entre la investigación y la asistencia en las enfermedades raras creo que debe de ir de la mano y sumarnos a los mayores estudios posibles, porque investigar en ellos también es una forma de conseguir una mejor calidad asistencial y un mejor tratamiento. Y por eso, bueno, pues ahora estamos poniendo en marcha un estudio prospectivo multicéntrico estudiando la influencia del daño oxidativo en la carcinogénesis hepática y en la miocardiopatía que a veces hacen estos pacientes de la tirosinemia tipo 1. Vamos a empezar con él y bueno, pues ya os comentaré cuando veamos a ver cómo va. Nada más, finalizo con esta diapositiva del equipo que, como veis, somos bastante grande de metabólicas, falta aún alguno. Aquí estoy yo con la gerente de nuestro hospital. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Coase, por su presentación. Damos inicio a la sesión de preguntas. Doctora Coase, excelente su presentación, una claridad muy grande y pues efectivamente la tirosinemia es uno de los errores innatos del metabolismo en el que se ha podido ir de alguna manera constatando que hay medicamentos que sí pueden de alguna manera detener la historia natural de la enfermedad. Muchas felicidades y esperamos con ansias los resultados de su multicéntrico. Vamos a pasar a las preguntas. Aquí nos dicen que si ustedes han tenido algún caso de tirosinemia tipo 1 con síntomas clínicos presentados a partir de los 3 años de edad y cuál ha sido la evolución. Hemos tenido, como digo, nosotros empezamos con el cribado ampliado ya en el año 2000. Entonces, lo que sí hemos tenido un caso de sintomatología clínica de un fallo hepático agudo, pero cuando llegó a nosotros tenía aproximadamente, no llegaba a los 3 años, debía de tener 1 año. Y es un caso, bueno, precisamente era un niño de Venezuela, pero que sus padres eran gallegos. Empezó con un fallo, fue una forma aguda, que tuvo un fallo hepático agudo. Los padres estaban en una situación económica en esos momentos pues buena.
El caso es que al niño lo llevaron a Estados Unidos y estuvo en un hospital bastantes meses. Me llamó la atención porque, bueno, llegué a ver ese informe, hasta que llegaron al diagnóstico, lógicamente pues tardaron un tiempo, estaba en un fallo hepático ya bastante marcado y empezaron con el tratamiento con el NTBC, con la nitisinona. Yo pienso que debieron de empezar sobre los 8 meses, 9 meses. Y el motivo de venir a control a nuestro centro es que al ser los padres españoles, pues entonces tenían la posibilidad de conseguir la medicación. Lo que pasa es que en nuestro centro se la daba si el paciente consideraba que estaba controlado por nosotros, si no, pues no. Total que durante un tiempo, y después ya se vinieron a vivir para España, pues yo lo que procuraba era que le hicieran allí en Venezuela ya algún análisis y que vinieran al principio cada 4 meses y luego cada 6 meses, porque venir desde Venezuela me parecía mucho. Y tengo experiencia con ese caso ya ahora, bueno, pues es un adolescente que está muy bien, no hizo hepatocarcinoma y lo que sí tiene es un déficit de atención e hiperactividad marcado y necesitó apoyo escolar. O sea, ya también debo de decir que aparte de la enfermedad de base, probablemente también, fijaros que es que estuvo con un cambio de colegios importante y todo le repercute, pero bueno, su cociente intelectual pues está entre 70 y 85, o sea que está bastante aceptable, debe de estar ahora por 75, 80. Muy bien. Ahora preguntan qué criterios bioquímicos o clínicos utilizan ustedes para calcular la dosis de NTBC en pacientes pediátricos. Lo que calculamos son sobre todo los niveles de NTBC, que los enviamos desde toda España. Los estamos enviando, los hacen en el País Vasco, en Cruces. Entonces lo que tuvimos es como con la casa comercial, con Sobi, se encargó, porque antes había que enviar los niveles solicitarlos a la doctora Holmes en Suecia, que yo era un número, un show, ¿no? Porque claro, muchas veces ya decías, bueno, ya va bien y ya está, le controlabas la succinilacetona, le hacías la ecografía hepática, pero decías, bueno, que le den a los niveles, ¿no? Ya ibas viendo. Pero ahora, como es mucho más fácil, pues entonces, lógicamente, los envías. Y lo que sí debo de decir es de que los tenemos casi todos con el tiempo por debajo de 1 miligramo por kilo, porque los niveles 0,8, 0,7, porque los niveles siguen estando bien con esa dosis, y si ves que también si los aumentas más, ves que la tirosina también te cuesta, porque claro, la dieta tampoco es tan sencilla y bueno, le tienes que dar a veces una dieta tan restrictiva en fenilalanina y tirosina que al final la fenilalanina se te queda tan baja que aún le das un pequeño suplemento de fenilalanina, porque si no, no lo das controlado bien. Claro. Y entonces, como digo, lo controlamos por eso, pero bueno, también un marcador muy importante pues es ver cómo va la alfa-fetoproteína, ver cómo van los otros, que también nos ayuda muchísimo, una ecografía hepática y ver cómo van, ¿no? Muy bien. Aquí una pregunta muy interesante que dicen, si pudieron ustedes encontrar diferencias entre los pacientes de distintos centros que ustedes analizaron y que si usted recomienda, si es útil tener centros de referencia regionales para concentrar el mayor número de pacientes. Nosotros tenemos centros de referencia a nivel nacional, o sea, en estos momentos hay 8 centros reconocidos en España, ¿no?, que son referencia a nivel nacional, pero aún así este centro no es obligado. O sea, los envían si lo consideran, pero no es algo obligado. Y como veis, bueno, pues hemos recogido de 14 centros donde están esos 8, pero hay 6 más que no. Nosotros la verdad es que en Galicia, como ya tenemos el cribado, o sea, la unidad es
digamos que es una unidad en donde integra la parte pediátrica, la parte de adultos y la parte de laboratorio. Entonces, como lo tenemos todo allí juntito, ya es que el niño se detecta y ya se pone en contacto con la parte clínica, ¿no? Entonces ya tenemos todos los de Galicia, y la verdad es que sí hemos tenido, como digo, ese niño de Venezuela y luego un niño de otra comunidad limítrofe que también quiso venir a nosotros, pero nada más. Yo creo que sí, que lo que no es que seas mejor, pero lógicamente si tienes experiencia en un mayor número de casos y te dedicas a esto, es que ya lo tienes todo, digamos, un poquito para los controles que hay que hacer, para la dieta que deben de seguir, o sea, lo vas a hacer mejor y eso repercute en un bien del niño y de su familia, bueno, del niño o del adulto. Claro, claro. Aquí nos preguntan sobre el trasplante hepático. ¿Ustedes en qué momento lo consideran para los de diagnóstico tardío? El diagnóstico tardío solamente es si desarrollan el hepatocarcinoma o hay un fallo hepático agudo que tú no eres capaz de controlar, que estás durante 1 o 2 semanas y que no eres capaz de controlar. Pero si no te hacen, aunque sea de diagnóstico tardío, si tú le puedes dar el tratamiento, claro, si le puedes dar un tratamiento dietético y farmacológico, si no puedes, pues lógicamente vas a tener que ir al trasplante, pero si tú le puedes dar el tratamiento con NTBC, bueno, pues como veis el riesgo por encima de los 7 años, que ya se te han manifestado prácticamente todos, pues está en un 30 y pico %, o sea que es 1 de cada 3. El trasplante, aunque mejoró bastante, no deja de ser convertirlo también en un enfermo, ¿no? De otra manera, pero bueno, aunque mejoró, no es hoy en día con el tratamiento con la nitisinona es fácil de llevar. Sí. Muchas gracias. Aquí hay varias preguntas en el mismo tenor sobre el trasplante y sobre la utilidad de la alfa-fetoproteína, como en el seguimiento, en el diagnóstico y en el seguimiento. Y muchas felicidades de muchas partes del mundo. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un placer el poder responder si es que lo hago adecuadamente. Vamos a ver, yo el alfa-fetoproteína la considero un marcador muy importante. Un marcador muy importante, pero sumado a la ecografía, y si la ecografía me da alterado, a una prueba de imagen de resonancia. Entonces, lo considero importante, sobre todo si hay un aumento que es brusco, porque a lo mejor nosotros decimos, bueno, depende de las unidades, ¿no? Pero si es en microgramos por litro, pues entonces inferior a 10 en los niños por encima de 1 año, y entonces dices, bueno, me aumentó a 15, a 20. Bueno, pero hagamos una ecografía hepática, a ver si hay nódulos hepáticos, cómo está eso, si no repetir, a ver si persiste elevado, si no hacer una resonancia. O sea, es un marcador, pero un marcador muy importante sumado a la prueba de imagen. Muy bien. Aquí nos preguntan, usted lo mencionó, pero a lo mejor para recalcar, ¿qué experiencia tienen con el uso de L-fenilalanina en los pacientes con tirosinemia tipo 1? Que si hay alguna recomendación específica. Yo lo que debo de decir es que se lo acabo dando a casi todos, de verdad. Porque es que, o sea, tú le tienes que restringir bastante la dieta. Y entonces, al restringirle la dieta, los niveles están por debajo de 35 de fenilalanina. Y precisamente una de las alteraciones que se ve del aprendizaje y del déficit de atención lo asocian algunos con esos bajos niveles de fenilalanina. Entonces, una pequeña cantidad de 200 miligramos al menos una vez a la semana la van a necesitar en bastante proporción de casos, porque si no, no regulas bien los niveles de tirosina. Muy bien. Aquí nos preguntan que en los centros de España, ¿con qué metodología determinan la tirosina?
Vamos a ver, la tirosina, nosotros como ya utilizamos la espectrometría de masas en tándem, digamos, bueno, pues ya lo hacemos para todos, pero bueno, con la cromatografía de aminoácidos, lógicamente también puedes hacer la tirosina. Si como ya tienes el espectrómetro de masas, pues con el espectrómetro de masas ya ves todos los aminoácidos, ves la sucina y la acetona y entonces ya haces todo, pero cualquiera valdría para ver la tirosina. Yo lo que digo es que si por ejemplo se ve una elevación de tirosina en el periodo neonatal, como es bastante frecuente la tirosinemia transitoria, que ocurre hasta un 10% de casos, y entonces, bueno, pues de entrada, si lo ves bien, puedes pensar que se debe a eso. Si no le haces sucinilacetona ni nada y tú lo ves itérico y está con pecho, aunque esté bien, hacerle una coagulación, que eso te va a tranquilizar muchísimo. Si la coagulación está alterada, cuidado que va a tener una tirosinemia tipo 1 con toda probabilidad. Aquí una pregunta muy interesante porque es de las de controversia. ¿Los pacientes que se someten a trasplante hepático le suspenden el NTBC o qué esquema de reducción utilizan? Vamos a ver, después del trasplante se aconseja normalmente una pequeña dosis, pero una mínima dosis a 0,2 miligramos kilo, porque además esa afectación renal, por ejemplo, pues puede persistir. Entonces, en general, después del trasplante se recomienda una pequeña dosis de 0,2 miligramos por kilo. Muy bien. Aquí, para reafirmarnos, le vuelven a preguntar que en los centros ustedes realizan el cribado con succinilacetona y después tirosina o ambos o cómo lo hacen. Nosotros ahora hacemos la sucinilacetona directamente. Lo que pasa es que como vemos todos los aminoácidos, pues entonces también ves la tirosina, ¿no? Pero como digo, lo hacemos ahora, desde hace unos años. Antes lo que hacíamos era la tirosina y cuando la tirosina estaba elevada, nuestro punto de corte estaba en 175 micromolar, me acuerdo perfectamente. Y cuando la tirosina estaba elevada, hacíamos la sucinilacetona. Ahora ya, como se aconseja la sucinilacetona, pues la hemos pasado a hacer como prueba de primer nivel. Ok. Aquí preguntan que si en los pacientes que ustedes han analizado y que tienen exceso de peso, ¿se han pensado estudiar el estado nutricional, la composición corporal, pensando en que la hepatomegalia pudiera también intervenir en el sobrepeso? Compleja. Sí, lo que pasa es que normalmente no tienen hepatomegalia y yo ese porcentaje también estudié en los pacientes con fenilalanina y es que le damos bastante porcentaje de hidratos de carbono con calorías ahí y sobre todo que son chiquillos que en general hacen menos ejercicio. De hecho, estamos pensando ahora en todos los pacientes con enfermedades del metabolismo que se ve que en general llegan a la adolescencia y tienen muy poquita masa muscular. Yo no sé si os pasa a vosotros en general con vuestros pacientes, me refiero también a acidemias orgánicas, defectos del ciclo de la urea, en fin, metiendo todo el metabolismo intermediario, sobre todo en un cajón desastre. Tienen en general menos masa muscular porque hacen menos ejercicio y entonces el plantearnos sí debemos de diseñar un programa especial para estos niños y ver cómo responderían. En fin, estamos ahora en esta fase de ver, pero aún no nos pusimos en contacto con los de la Universidad de Coruña, porque hay, bueno, los de educación física, digamos, de que están muy interesados en todo esto y hemos contactado, pero de momento no llegamos a nada. Yo creo que en realidad está muy bien lo que han dicho, pero pienso que también va ligado a que toman mucho hidrato de carbono y se mueven muy poco en general, hacen poco ejercicio, poca actividad física y los niños por naturaleza pues corren muchísimo, o sea, un niño sin patología, ahora quizá menos, pero bueno, sí, en el colegio hace mucha actividad física y estos niños tienden a hacer menos. Aquí una pregunta muy interesante ya para ir concluyendo.
que si usted conoce o sabe de algún marcador o relación que exista con el deterioro cognitivo y los niveles de tirosina elevada o la fenilalanina baja. ¿Cuál es su opinión? Bueno, pues yo en realidad creo que es que ya me lo está diciendo, o sea, no hay ningún marcador que podamos decir este es el marcador y probablemente tengamos que mirar un poco cómo está todo lo de neurotransmisión, ¿no? Igual que ocurre ahora en muchas enfermedades. Pero no cabe duda que tanto la tirosina elevada como la fenilalanina baja probablemente pueda influir con toda seguridad en que vayan a tener más afectación cognitiva. Y de hecho, por ejemplo, no lo comenté, pero en las embarazadas, ¿no? Sobre todo con tirosinemia tipo 2, en donde tiene niveles más altos, se vio que se ve como un marcador, digamos, para que tengan afectación neurológica cuando los niveles de tirosina están por encima de 1000 micromolar, que entonces van a ser más teratógenos para el feto, y por debajo de esos niveles no. O sea que yo creo que esa tirosina elevada sí va a favorecer la afectación cognitiva y los niveles de fenilalanina bajas también. Pero creo que a nivel de neurotransmisión también debemos de mirar por ahí. Doctora, ha sido una exposición verdaderamente magistral, hemos aprendido muchísimo, muchas gracias. Estamos en tiempo para ir finalizando, así es que damos el paso a la clausura de este seminario. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros, de verdad que para mí fue un placer. Gracias por esta invitación y espero que, bueno, que os haya valido para algo. Lo dejamos así. Gracias, de verdad. Les agradecemos su participación y en el caso que su pregunta no haya sido contestada, puede escribirnos al email letinta.chile@gmail.com. La Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal y el Laboratorio de Enfermedades Metabólicas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Los dejamos invitados para el próximo año a nuestro nuevo ciclo de conferencias web 2021 y a comienzo del año le estaremos informando referente al primer seminario web. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento por su compañía y participación durante este año 2020. Muchas gracias, nos vemos en la próxima sesión.